Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí José Luis Siller, su amigo. Terminando ya el miércoles de mitad de semana. Traigo el pendiente, les había dicho que no se me había olvidado, les había dicho que lo iba a hacer. La sección de preguntas y respuestas ya la vamos a empezar ahorita. Ahora sí que revisando un poquito las preguntas que me hicieron, son temas muy interesantes, la verdad va a estar muy bonita, creo yo va a estar muy productiva. Y bueno, antes de seguir con esta sección, quiero hacer una pequeña observación. Como ustedes saben, he estado muy al pendiente de todas las publicaciones en relación a la pues ya pandemia de coronavirus que tiene su foco en China. Bueno, primero hay que aclarar que debemos de apegarnos a las indicaciones que den las autoridades sanitarias. Todo lo demás es chisme, incluido lo que yo les diga, solamente es para divulgar. Y otra cosa, puntualmente, hay una publicación que está tomando mucho vuelo. Hay personas que están aseverando que la vacuna contra la influenza está atenuando la posible respuesta a una potencial interacción entre nosotros, las personas afectadas y el coronavirus. Eso es, creo, totalmente falso. O sea, en este momento el riesgo de afección del coronavirus hacia nosotros, América Latina, es meramente especulativo. Lo que sí es una realidad es que la influenza es epidémica, es endémica. Todos los días hay daños, todos los días hay complicaciones derivadas de la influenza. Entonces, no hay excusa. Tenemos que vacunarnos contra la influenza. Eso sí es una amenaza real. Sin más por el momento, vamos a enfocarnos a las preguntas. Aquí tenemos una pregunta de Sandy. Me gustaría saber un poquito más acerca de la operación de mi hijo, la transposición de grandes venas. Muy bien. Mira, respecto a la transposición de grandes arterias, vamos a empezar con el diagnóstico. La transposición de grandes venas es arterias que en México, en Estados Unidos se traduce como venas. Es un switch, un recambio entre las dos principales arterias que salen del corazón. Todo lo demás está bien. La anatomía del corazón está bien, es un corazón adecuadamente formado, aunque normalmente se puede asociar a lesiones dentro del corazón. Pero cuando cambiamos la arteria pulmonar, que como su nombre lo dice, va a los pulmones, y la ponemos en donde debe salir la arteria aorta, que es la que va a todo el cuerpo, la sangre se está paseando en dos circuitos separados. La sangre del ventrículo derecho al pulmón y regresa al ventrículo derecho. Y la sangre que va limpia, o que debería ir limpia, que va del ventrículo izquierdo a la aorta, regresa al ventrículo izquierdo. Entonces necesitamos forzosamente que haya un pequeño circuito para mantener esa sangre mezclada adecuadamente, porque tiene que mezclarse la sangre que va de los pulmones, que se oxigena los pulmones y que va al cuerpo. Para reconstruir la anatomía adecuada de la transposición de grandes vasos, desde 1979 en Brasil el cirujano de apellido Yatene propuso lo que es ahorita pues el gold standard de corrección, es el switch arterial, con una maniobra que ajusta la arteria pulmonar para que salga del lado derecho y el ventrículo izquierdo tenga su aorta saliendo del lado izquierdo. Aquí el principal inconveniente y el que le resta un pronóstico al buen resultado del switch arterial es el tiempo. Desgraciadamente, si la transposición está acompañada de suficientes cortocircuitos o efectos secundarios, desgraciadamente se puede retrasar el diagnóstico hasta un año. Es impresionante, pero sí pasa. Entonces, por eso necesitamos ser muy, muy obsesivos para que no se nos escape ningún niño. De hecho, normalmente ya estamos detectando todo esto casi desde antes de nacer. Ya el primer mes de vida, pues también, pero es realmente pues muy delicado y preocupante que se nos escape un paciente en estas condiciones, más allá del segundo mes. Sandy Remedios, espero haber contestado tu pregunta. Aquí tenemos a Nelly de Briones. ¿Cómo saber o detectar que es hipertensa y qué estudios se necesitan? Mira, la hipertensión arterial tiene muchas causas, es muy heterogéneo, puede provocarse desde el niño, desde el infante y en el adulto. Lo ideal para detectar la presión arterial son mediciones seriadas en casa. Hay un fenómeno que nosotros conocemos como bata blanca, que es el nervio implícito de visitar al doctor. Te puede elevar signos como la frecuencia cardíaca o la presión y puedes erróneamente diagnosticar a un paciente que no es hipertenso como tal. Entonces, lo que recomendamos es en reposo 5 veces seguidas una medición de presión arterial para así determinar que el paciente amerita un tratamiento y proceder adecuadamente con el diagnóstico. Espero haber contestado a tu pregunta, Nelly. Rosario Nájera, ¿a qué edad se quita el soplo insuficiente?
Yo creo que lo que quieres decir es el soplo funcional. Los soplitos cardíacos, como lo hemos enfatizado muchas veces en las emisiones, tienen la característica de poder ser el aviso de una enfermedad subyacente o ser una manifestación sin repercusión en un corazón sano. Entonces, si nosotros determinamos que un corazoncito está sano, con y sin el soplo, no va a cambiar nada, ¿sí? Si el niño tiene 10 años y determinamos mediante un estudio que el corazón está sano, el soplo va a estar ahí. Va a tener 40, 50, 60 años, el soplo va a seguir. Es inconsecuente que esté el soplo ahí, ¿ok? Entonces, es importante, después de una valoración adecuada, determinar que la paciente no merita ningún estudio. Y eso te da la tranquilidad, a ti como papá, a uno como médico que lo ves de manera secuencial, saber que no hay problema. Muy bien, tenemos aquí a Berenice. Mi bebé tiene 3 meses y medio. Desde la semana de 26 de embarazo le detectaron una cardiopatía congénita. Al mes y medio de nacido le hicieron un bandaje pulmonar porque se cansaba mucho y no comía. Antes de la operación no subía de peso, ahorita pesa más. Solo come más, pero sigue comiendo debajo de lo que le toca. ¿Qué hago para que aumente de peso? O así está bien. Ok, en cardiología, Berenice, en las cirugías cardíacas muchas veces son preparativas o paliativas, que significa que o preparamos al corazoncito para soportar una cirugía definitiva, o a veces la cirugía es una medida pues para mejorar la calidad de vida sin resolver de manera definitiva el problema del pacientito. Por la edad me imagino que tu pacientito tiene una transposición o una comunicación interventricular. Tenemos que mejorar, por lo que veo tu bebé ha ganado peso. Es lento, pero sí está ganando peso de manera secuencial. Podemos esperarnos a que tu niño gane 10 kilogramos y así proponer con mejores probabilidades de éxito la cirugía. Si a pesar de las medidas no se mejora el peso y de plano se estanca el crecimiento, se tiene que adelantar la cirugía porque pues no se va a obtener ningún beneficio. Pero esto depende bastante del diagnóstico. Me enriquecería bastante saber el diagnóstico de tu hijo, ¿vale? Te agradecería que me escribieras más para poder ayudarte. Rosalia nos comenta, creo que desde Monterrey. Mi niña le diagnosticaron síndrome de Rayleigh o disautonomía. Tiene 9 años. Quisiera saber si es normal que se sienta mucha presión en sus piernas, inclusive en los ojos. Después de un episodio referente a su padecimiento, dura días sin fuerza en sus piernas y mucho hormigueo. Mira, la disautonomía, Rosalia, es también, pues como hablamos de la hipertensión, es muy heterogénea, hay muchos tipos. Hay unas que la respuesta se caracteriza porque de repente sube y baja la frecuencia cardíaca, sube y baja la presión arterial. Entonces eso traduce diversos síntomas. Es importante atender las causas, pero una cosa sí te digo, la disautonomía o se medica o se atienden medidas como la alimentación, adecuar las horas de sueño, hacer ejercicio, porque para estos pacientes como tu hija que me comentas, el tono muscular de las piernas es fundamental para mejorar la calidad de vida, porque lo que normalmente conocemos como chamorro, que son los músculos, los gemelos o los óleos, funcionan como una bomba que refuerza el impulso del latido cardíaco y les da mucha fuerza. Entonces actividades como el ejercicio, tonificación de extremidades inferiores, dieta, descanso y un buen tratamiento y un buen apego te ayudan bastante. Todos esos síntomas que mencionas pudieran explicarse por una disautonomía que no está adecuadamente controlada, ¿eh? Igual, te extiendo la invitación para que me busques y me escribas y podemos llevar a cabo pues una evaluación y ver si podemos... y voy a adecuar la calidad de vida de tu hija. Nada más te pido que me contactes. Rochi García, soplos inocentes, todo lo que pueda. Ay, Rochi, pues un soplo inocente en un paciente es nada. Ya lo mencionamos hace ratito. Si tu hijo tiene un soplo inocente, a veces yo siempre refuerzo mucho en la consulta, aparte de decirle a una mami o un papá que su hijo está bien, hay que prepararlos para lo que sigue, ¿no? O sea, van a haber consultas subsecuentes, que se fracturó la manita, que se raspó la carita, gripa, lo que tú quieras, y los doctores van a escuchar el soplo y le van a decir a la mamá o al papá, oye, ¿sabías que tiene un soplo? Entonces, si yo como médico cardiólogo no le dejo muy sólida la convicción a la mamá de que el soplo no tiene repercusión, pues es natural que los papás vuelvan a sentir miedo, ¿no? Un soplo funcional no se tiene que reestudiar o dar seguimiento. La verdad es que
Cuando el niño está sano con un soplo funcional, va a estar sano toda la vida. Digo, en relación al soplo cardíaco. Sí lo va a tener toda la vida, pero no va a tener ninguna repercusión. No creo, la verdad, espero haberte dejado tranquila. No hay riesgo en un soplo cardíaco funcional, siempre y cuando sea funcional. Esa es la clave. O sea que el corazón está estructuralmente bien. ¿Ok? Margot, si mi hijo está operando un rodete subaórtico, ¿qué tanto porcentaje de que va a crecer? Muy buena pregunta. Por causas que no entendemos al 100%, el rodete subaórtico es una cardiopatía. Como ya mencionamos hace ratito, el ventrículo izquierdo tiene su salida que proyecta la sangre ya limpia a través de la aorta a todo el cuerpo. La patología que se conocemos como rodete subaórtico es una especie, como su nombre lo dice, un rodete o un mango que envuelve la salida justo antes de que se forme la aorta como tal, y provoca mucho esfuerzo al corazón para que bombee la sangre a través de ese rodete. El rodete necesita liberarse quirúrgicamente, hay que operarlo, y bueno, normalmente de acuerdo al tipo y al grado de desarrollo de ese rodete, hay una posibilidad hasta el 60% de que se vuelva a caer, y se tiene que volver a resecar ese nuevo crecimiento. Nuestro conocimiento es limitado sobre por qué se vuelve a presentar el rodete después de extirparlo completamente, pero sí es una realidad que entre 45 y 60%, depende de la extensión del daño, pueden volver a crecer. Espero haber contestado tu pregunta. Adriana Valls, buenas tardes. A mi chica me la operaron de un soplo, me pusieron una válvula y un catéter, pero era de niña, ahora es que está grande, me la tienen que cambiar. Me había dicho el cardiólogo que si hace días traigo un dolor muy intenso en mi pecho, tendrá que ver con el soplo y puede dar cardiopatía. No, Adriana, mira, salvo cardiopatías muy específicas y más relacionadas a arritmias que a malformaciones estructurales, las cardiopatías no tienen un componente hereditario que sea determinante. ¿A qué voy? Si tú tuviste un bebito o una bebita con cardiopatía, las probabilidades, depende del tipo de cardiopatía, no son realmente muy altas. Ninguna excede el 10%. Entonces, cuando uno busca consejo genético para evitar que los papás vuelvan a pasar o hacer recomendaciones, ya el papá decidirá en base al riesgo, en base a su situación personal, si vuelven a tener un embarazo o no. Pero en el caso de las cardiopatías congénitas, el riesgo de que un hermanito sea portador de la cardiopatía no está más allá del 4 a 8% según el tipo de cardiopatía. Igual si quieres acercarte y platicarme el tipo de cardiopatía, me ayudaría bastante para darte mejor atención. Sabe Celia Nogués me pregunta algo muy parecido. ¿Las cardiopatías pueden ser hereditarias? ¿Y qué porcentaje de riesgo hay una cirugía de corazón abierto y el dejarlo evolucionar? Mi sobrina tiene síndrome de Down y una cardiopatía, pero está controlada con medicamento. Corre riesgo de sufrir un paro cardíaco inesperado y hace mucho ejercicio y no presenta cianosis. Uy, muchas preguntas. Bueno, la del rol de la herencia en las cardiopatías ya la contesté en la pregunta anterior. El porcentaje de una cirugía es bastante dependiente del tipo de cirugía y del tiempo en el que se realiza, ¿no? Tocábamos ahorita el tema de la transposición. No es lo mismo una transposición a los 5 o 6 días de vida de un bebito con adecuadas condiciones a uno que se nos fue por determinadas circunstancias al cuarto o quinto mes. Ya el pronóstico no puede ser igual. Entonces el pronóstico de la cirugía depende mucho del momento, del tipo de cardiopatía, y desde luego te tiene que decir de la experiencia del centro, que es de los cirujanos y todas las instalaciones del centro que va a realizar la cirugía. Hay que ser muy específicos. Los pacientitos con síndrome de Down, el 60% tienen una cardiopatía que se conoce como canal auriculoventricular, donde, como mencionamos hace ratito, normalmente tenemos un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo, con funciones muy separadas. En el caso de los pacientitos con síndrome de Down, la mayor parte de ellos presenta el canal atrioventricular, que se tiene que resolver mediante una cirugía. Es importante recalcar que el tiempo es un factor esencial en la resolución adecuada de un canal atrioventricular. Entonces, si operan a tu sobrinito al mes de vida, máximo 3-4 meses, la verdad es que es muy probable que le vaya muy bien. Hay consecuencias de la cirugía de ventrículos que puede ser, por ejemplo, independientemente de que la cirugía sea un éxito, que se separen adecuadamente ventrículo derecho e izquierdo,
puede haber una lesión del sistema de conducción, que son los cablecitos que regulan al corazón su latido y todo de acuerdo a las actividades, y eso puede requerir marcapaso de por vida, y bueno, ese es otro problema totalmente ajeno al problema de base. Entonces es importante de nuevo evaluar individualmente cada caso, y las repercusiones son muy particulares en cada caso. Bueno, lo que tú mencionas, Claudia, es una excelente pregunta. A pesar de que la cianosis, como tú bien la defines, es la coloración azul, como azuladita de los dedos y de la boquita en los pacientes, bueno, puede llegar a ser en todo el cuerpo, en los pacientes que presentan cierto tipo de cardiopatía, pero no es el dato universal de enfermedad cardíaca. ¿A qué me refiero? A que muchos papis se nos relajan mucho ante la recomendación de visitar a un cardiólogo por un soplo, porque el niño no se pone monadito. No es la única complicación. Los niños tienen una reserva cardíaca monumental, o sea que para bien o para mal aguantan mucho con una enfermedad sin que éste se manifieste. Entonces la cianosis no es el único dato de falla cardíaca, recuerden eso muy bien, recuérdenlo muy bien. La falla cardíaca que no involucra cianosis también avanza, también es progresiva, y de repente nos da un susto que está en nuestras manos evitar. Ténganlo muy en cuenta, por favor. Mi niña tiene el síndrome Down, 8 años, nació sin ningún problema cardíaco. Su última revisión ok, ya entendí, perdóname, Yolanda. Tu niña tiene síndrome de Down, es de ese 40% que no presentan cardiopatía. Felicidades. Y el cardiólogo le dio de alta. ¿Cuándo hay que hacer un nuevo chequeo? Mira, Yolanda, la cuestión con los pacientitos con síndrome Down, que afortunadamente libraron el riesgo quirúrgico de una enfermedad de nacimiento del corazón, es que por su forma de respirar, por el tono muscular, su cuellito es un poquito menos recto, acumulan muchas secreciones por el tono muscular disminuido, pueden desarrollar lo que conocemos como hipertensión pulmonar. No es propiamente una enfermedad del corazón, pero eventualmente el corazón repercute de que el flujo de la arteria pulmonar, que por su nombre podemos inferir que va a los pulmones para oxigenar la sangre, se vuelve un poquito más dificultoso. Los pulmones son como unos filtros donde donde la sangre sucia pasa, deja su dióxido de carbono y recoge oxígeno. Entonces todos los factores que te mencioné, que pueden provocar que el pulmón como membrana o como filtro tenga una función deficiente, le provocan más trabajo al corazón, y eso puede provocar disfunción ventricular derecha. Entonces yo te recomendaría al menos una visita bianual con tu cardiólogo para evaluar la presión pulmonar y pues iniciar tratamiento en caso de que se necesite, porque de verdad que estamos haciendo maravillas con los pacientitos con síndrome Down. Estamos rompiendo tabúes, brincando límites que antes eran así como ya pues privativos, todo eso para que no omitir algo tan prevenible como la hipertensión pulmonar. Te recomiendo al menos bianual, si no es que anual. Igual depende de cada caso, te pido te acerques en una oportunidad, espero haberte ayudado. Muy bien. Verónica, doctor, cuando mi hija tiene un mes de nacida le diagnosticaron un soplo y estuvo en observación y nos dijeron que había desaparecido, pero ahora tiene 22 años. La semana pasada inició con taquicardia, palpitaciones y mareo. Le hicieron un electro y el teletórax, o sea, una radiografía, y dice que no tiene nada, pero ella tiene que jalar aire para llenar sus pulmones. Ay, no, pues ahí sí hay que reconsiderar, hay que reconsiderar una evaluación. Hay una serie de agujeritos en el corazón, mira, por el género y por la edad y los síntomas que me mencionas, me haces pensar en una situación que se llama comunicación interauricular, donde hay un agujerito que en la función de un bebé que no ha nacido, o sea, en la pancita de mamá antes de nacer, ese agujerito cumple una función muy importante, que es oxigenar el cerebro, pero cuando nacen los niños no se cierra. Y lo podemos considerar normal hasta 3, 4 meses, un año incluso. Pero si en las evaluaciones subsecuentes no se cierra, hay que considerar el cierre a través de un mecanismo, ya sea por cateterismo, que no es una cirugía, y en casos en donde el catéter no nos puede ser útil, pues una cirugía. Te recomiendo una evaluación pues relativamente urgente, porque ya tiene 22 años, y si bien es muy noble, el prototipo de cardiopatía del que te hablo, no hay que dejarlo pasar. ¿Sale? Y tenemos aquí a Rosario Cervantes. Las arritmias son curables. Depende demasiado del tipo de arritmias. Es decir, arritmias
es quedarnos muy cortos en cuanto a toda la mirada de manifestaciones que puede tener un corazoncito a nivel eléctrico. Hay arritmias que son benignas y que no tienen tratamiento. Hay arritmias que son muy molestas, pero no son graves. Hay arritmias que hay que poner el marcapaso. La verdad es que la mayoría sí son curables, pero sí necesitamos de visitar al cardiólogo para determinar qué tipo de daño es y cómo prevenirlo, si es que hay algo que prevenir, ¿ok? Bueno, buenas tardes. ¿Puede haber desmayo por más de una hora por normal del corazón? Hace una semana le pasó a mi hijo de 15 años que se desmayó y perdió el conocimiento por más de una hora. Lo llevé a emergencias. Sí, 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 sí. Normalmente los desmayos con el corazoncito tienen que ver con obstrucciones entre el ventrículo izquierdo y la aorta, que como ya mencionamos, ¿qué hace el ventrículo izquierdo? Pues llevar la sangre limpia al cuerpo. Si hay algún tipo de obstrucciones o arritmias que detengan la función del ventrículo izquierdo, el cerebrito de golpe se detiene y eso es lo que provoca el desmayo. Entonces sí es urgente, es delicado, ¿eh? Puede haber muchos otros factores, no es el único que puede provocar un desmayo, también puede haber un tipo de epilepsia que se manifiesta como un blackout o como un desmayo, que se llama crisis de ausencia, también es importante descartarlo, ¿no? Pero sí, estaría entre esas dos, como me lo cuentas con las pistas que me das, Berta, estaría entre esas dos, ¿eh? Hay que poner atención. Doctor, hay personas que tienen el soplo del nacimiento tipo comunicación interventricular. Los doctores les dicen que son inofensivos, pero ¿podría explicarme el riesgo de endocarditis? Ah, ok, ok. Mira, la comunicación interventricular también depende mucho del tamaño. Afortunadamente, Nora Martz me puedo inferir por lo que tú me platicas que la comunicación es chiquita y que no tiene repercusión en cuanto a la cantidad de sangre que brinca de un lado a otro. Efectivamente, los chorritos chiquitos o a presión que generan las comunicaciones pequeñas tienen el daño o el potencial daño de que el chorrito hace un efecto que se llama Venturi, que provoca espacios de baja presión dentro del corazón que son muy favorables a que las bacterias se acumulen y puedan provocar más fatalidad. Entonces es importante medicar al paciente antes de un procedimiento dental, puesto que la boca es la zona más contaminada de la anatomía corporal, nada más a manera de prevención. Y fuera de ahí no tiene por qué haber ningún problema, ¿eh? De verdad que fuera de ahí no hay ningún problema. ¿Ok, Nora? Y Miriam Ibarra también tiene esa duda. Dedicada a las dos esta pequeña explicación. Espero que les haya servido, ¿eh? El asma bronquial, mira Alicia, yo no, de asma bronquial no soy la persona indicada para hablar. Tengo contactos de muchos de neumólogos muy bien preparados. Te puedo recomendar cuando tú quieras acércate y lo platicamos. Diana Cisneros, mi sobrino nació con una cardiopatía, tetralogía de Fallot, actualmente tiene 11 años. Mi hermana falleció hace 2 años, lo siento mucho, lo siento mucho. Y una de las dudas que tenemos es que si con el paso de los años él necesitará otra cirugía. A él lo operaron en el IMSS a los 2 años. Mi hermana nunca nos comentó lo que los médicos le dijeron en aquel entonces. Mira, la tetralogía de Fallot es una situación un poquito menos grave que, por ejemplo, la transposición. Se puede ofrecer, también depende mucho. La tetralogía de Fallot, para no revolverte, es ahí una cuestión de espacio entre las dos arterias que salen del corazón. La aorta se agranda y le roba espacio a la pulmonar. Entonces es un juego de estira y afloja entre las dos arterias. Y el grado de daño o el grado de repercusión y por ende el pronóstico depende de qué tanto se estire la aorta, qué tanto le robe la aorta a la arteria pulmonar. Pero generalmente les va bien, ¿eh? El Fallot es de las pocas o de cierto tipo de cardiopatías que podemos hablar de curación. Yo creo que no caigas en miedos pues justificados, ¿no? Por tu evento, que gracias por abrirte con nosotros. Pero creo que no debes de preocuparte tanto. Desde luego hay que seguirlo, hay que estarlo viendo, pero yo no pensaría que en muerte súbita o alguna complicación fatal en un pacientito exitosamente operado de Fallot, que no tiene en sí alguna complicación. Buenas tardes, otra vez hablando de Fallot. Fallot es una de las cardiopatías más comunes. Yasmín nos pregunta, ¿qué tan probable es que si en mi anterior embarazo nació un bebé con Fallot, un bebito subsecuente pudiera tener una misma cardiopatía? Es baja, Yasmín. Creo que es seguro, el margen es muy seguro, el porcentaje existe, eso es innegable, entre un 4 y un 6% de probabilidades, pero no es algo que pues pueda apagar tus deseos de tener un segundo bebé. Yo creo que
no es no es algo que pudiera desanimarte a tener un embarazo subsecuente. Jessica Janet Cermeño, un soplo inocente, ya lo tocamos. Soplo inocente es corazón sano es alta. Y Bere Arcima, no entendí el comentario. Uno es el 28 de enero y otro es el 30 de enero. Híjole, no te entendí, Bere, perdóname. Daniel, en algún momento pueden dejar de usar el marcapasos, es para siempre. Depende mucho el tipo de marcapasos, depende mucho el tipo de arritmia, ¿eh? Generalmente un marcapaso, pues el planteamiento es hacerlo pues, de manera definitiva, ¿eh? Nada más hay que estar cambiando la batería, pero son planteamientos generalmente de manera definitiva. Depende mucho de la edad, del diagnóstico y el tipo de marcapaso. Pris Rocha. Mi niña se le acelera en ocasiones mucho su corazón sin estar haciendo ninguna actividad y se queja ella misma, lo siente y nos dice que tiene 4 años. ¿Qué tan normal es? Pues no es normal, Pris, ¿eh? O sea, definitivamente debe estudiarse. Las arritmias y las palpitaciones en un niño pues deben siempre de estimarse como potencialmente peligrosas. Muchas veces se estudian y no hay nada de preocupación, pero sí hay que ponerle atención porque es cuando se empiezan a manifestar enfermedades eléctricas o el tejido de conducción del corazón, ¿eh? No puedo yo decirte qué tan grave es, pero pues sí es anormal, ¿eh? Deberías de buscarme a ver en cómo podemos quitarle esos síntomas a tus niños. Muy bien. Mi hijo sufre de alergias y a veces cuando le da la crisis de tos le duele el corazón. Mira, normal. Ahí creo yo que no es el dolor cardíaco. A veces pues la tos crónica, y te lo digo por experiencia, puede ya llegar a lastimar tanto la vía aérea y los pulmoncitos que sí es un dolor bastante, pues es muy marcado, ¿eh? Entonces, así como que específicamente privativo de tu caso, no creo que tenga que ver mucho con el corazón, ¿eh? Estoy al pendiente de que me des más datos, como quiera. Norma Portillo. Y listo. Y otra, mi hija nació con un soplo en la clínica donde me alivié, ahí se lo detectaron, de ahí nos mandaron a la clínica familiar, al tercer día le hicieron un electrocardiograma y según que ya no lo tenía, hoy en día mi hija se queja de un dolor en el pecho, ya con 8 añitos, ella tiene asma bronquial, opté por sacarle cita en el IMSS y volver al seguimiento. Pues mira, ahí si le hicieron el electrocardiograma, a veces nos quedamos cortos. El electrocardiograma estudia al corazoncito como un órgano eléctrico, como su nombre lo sugiere. El electrocardiograma nos ayuda a descartar una enfermedad estructural, que es lo que el soplo cardíaco nos invita a descartar. Un soplo cardíaco no significa nada en sí más que la invitación a, oye, ¿sabes qué? Realiza un ecocardiograma, vamos a ver las funciones, vamos a ver la estructura y ya determinamos si hay daño o no. El electrocardiograma sirve más para arritmias. Entonces, por ahí que probablemente se deba la confusión. Y ya por último, Álvarez Esther. ¿Cómo será la vida de mi hijo operado el corazón abierto de una CIB? Fue operado 7 meses y actualmente ya tiene 1 año y 1 mes. ¿Qué mías puedo tener hacia el futuro? ¿Cómo será su niñez? Álvarez Esther, pues mira, la comunicación interventricular, asumo por la forma en que me la escribes que fue una operación exitosa. La verdad es que prácticamente su vida puede ser normal. Hay que tener medidas de seguimiento. A lo mejor sí que a veces queda un agujerito muy chiquito que no tiene repercusión, pero hay que proteger con antibióticos para que no se infecte. La verdad es que una comunicación interventricular exitosamente operada, mira, les va muy bien. Una potencial complicación a largo plazo sería que presentara arritmias, pero si no te comentaron nada, difícilmente pienso que hay de qué preocuparte. Pero sí, esos pacientitos se ganan un seguimiento de por vida, quizá cada semestral, quizá cada año, pero sé que estarlo viendo, ¿ok? Y bueno, ya hasta aquí llegamos. Se me hicieron muy buenas, muy productivas las preguntas. Espero haber sido de utilidad. Me hubiera gustado más interacción en una modalidad en vivo, pero el tiempo que tenemos, o más bien dicho, mi tiempo no me da a veces la oportunidad de tener el contacto con ustedes que quisiera. Sin más por el momento, me retiro. Espero les haya gustado. Mi nombre es José Luis Siller, soy cardiólogo pediatra y les deseo la mejor de las noches y la mejor de las mitad de semanas. Bye bye.